tardes a todos. Tenemos hoy en el Congreso, en el tercer Congreso Internacional de Identidad, Inclusión y Desigualdad, una mesa redonda muy interesante, una mesa redonda que representa una de las entidades que colabora en este Congreso, que es GECA, la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía. Y bueno, entre todos vamos a tratar de plantear un panorama sobre la necesidad de construir sociedades más inclusivas, sociedades más integradoras, a partir de un elemento que nos une, un elemento común que es, sin lugar a dudas, la cultura. Entonces contamos en esta mesa con la presencia de Amparo Rodríguez Huerta, que es actriz, gestora cultural, y como ella dice, coyunturalmente, pero afortunadamente también, presidenta de GECA, de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía. Entonces le damos la bienvenida a Amparo. También contamos con Raquel García Cruz, que lleva a cabo una misión que ella nos contará, muy interesante, en la coordinación de determinados sectores muy necesarios dentro de la Fundación Music for All. Así que gracias, Raquel, por estar con nosotros. También tenemos en esta mesa a Saúl Lázaro Ortiz, que es profesor de la Universidad de Huelva. Entre las diferentes recorridos en su enseñanza universitaria, yo quiero destacar la enseñanza en el grado de gestión cultural, que es uno de los pocos que hay en España, y está en la Universidad de Huelva, y todo el trabajo que está haciendo para la creación de un máster en gestión cultural entre las universidades, interuniversitario, entre las universidades de Huelva, Almería y Córdoba. Bienvenido y muchas gracias, Saúl. Y en último lugar, pero no por eso menos importante, contamos con la presencia de Paco Fernández Moreno, Paco de Herrera, como lo conocen todos en GECA, como lo conocemos todos en GECA. Paco es gestor cultural, pero es fundamentalmente técnico de cultura del Ayuntamiento de Herrera. Así que muchas gracias, Paco, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, me gustaría a mí preguntarle a Amparo, ¿qué es GECA? ¿Qué retos tiene GECA con la cultura y con la ciudadanía? ¿Qué se propone GECA en ese camino de construir sociedades más inclusivas y cultura que llegue a todos los sectores? Bueno, pues buenas tardes a todos y todas, compañeros, familia. Muchas gracias, Sandra, por la invitación para que estemos aquí todos en este maravilloso marco, ¿no? En este desarrollo, ¿no? De este congreso que estoy celebrando por tercera edición, ¿no? Y bueno, un poquito contestando a tu pregunta. Yo quiero empezar con una frase que nosotros llevamos muy poquito tiempo como equipo en GECA. GECA es la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Andalucía. Y hay una frase que nosotros utilizamos mucho al principio del programa y era algo así como que no hay palanca más poderosa que la creencia, ¿no? Para mover las multitudes humanas, ¿no? Esto es una cita que no es nuestra, pero sí es de Emilia Pardo Bazán, ¿no? Y realmente creo que eso sí puede resumir mucho qué es lo que es GECA actualmente y qué es lo que se propone, ¿no? Nosotros tenemos como un lema y el lema es humanizar la gestión, ¿no? Yo creo que esa humanización ya lleva implícita la persona en sí, ¿no? Nosotros estamos volcados en una profesionalización, en este caso de la cultura, porque nos debemos al sector que amamos y del que nosotros bebemos todos los días, que es la cultura, pero no queremos olvidar a la persona. Y ya teniendo en cuenta esto, creo que es importante que todos estos adjetivos, ¿no? Que se utilizan de una forma, pues la inclusión, no serían adjetivos, ¿no? Pero desgraciadamente se han puesto como muy de moda lo negativo. Creo que la inclusión, las distintas formas de identidad, las desigualdades, creo que eso es algo que a nosotros puede ser nuestro ADN y nuestro sello de identidad, ¿no? Se han hecho muchas cosas a lo largo de estos años. GECA como entidad es una entidad que lleva 25 años funcionando, con lo cual ha habido un recorrido muy grande. Pero esto es una urgencia que nunca termina, por lo menos nosotros lo entendemos así, ¿no?
GECA tiene que dar cabida cada día más para ser primero como esa palanca o como esa catapulta que nosotros muchas veces lo utilizamos como adjetivos, tenemos que ser el disparador para que todos los gestores culturales y todas las personas que viven en este sector y dentro de esta tierra, precisamente no entiendan de barreras, no entiendan de desigualdades, no entiendan de personas que se quedan excluidas por una cosa por otro. Y ahora mismo nos encontramos en un momento de desconstrucción, ¿no? Quizás porque creo que lo importante aquí, esto es una cosa, no lo digo como presidenta, ni mucho menos lo digo como persona y siempre desde mi humildad y mi generosidad. Yo creo que aquí hay algo muy importante y es que la gente actuamos por imitación y repetición, ¿no? Entonces nosotros tenemos una responsabilidad muy grande que creo que todavía ninguno de los compañeros aquí presentes somos conscientes. Pertenecemos a una de las familias más potentes para iniciar cambios en Andalucía, que en este caso es GECA, Plano Cultural, y tenemos que ser los primeros que demos ejemplo y que con todo lo que nosotros hagamos esto esté continuamente contaminado de esta igualdad por la que luchamos, esta inclusión que necesitamos y que obviamente desaparezcan todas esas barreras y todas esas desigualdades, ¿no? Por ello nosotros en el programa que empezamos a elaborar y que luego se ha hecho una realidad gracias a poder llevarlo, lo vamos a intentar en estos 4 años llevarlo a cabo, creamos una cosa que nunca se había creado y que bajo mi óptica y creo que también la de mis compañeros es primordial, ¿no? Porque muchas veces creo que se nos ha olvidado. Creamos un consejo que tú, Sandra, conoces bien, perteneces a él, que es ese Consejo de Cultura Social, ¿no? Precisamente para eso, ¿no? Por supuesto que la cultura sin sociedad no es nada. Yo soy partidaria que la cultura puede transformar una sociedad, no porque transforme una sociedad al completo, pero sí modifica conductas, yo lo veo así en mi día a día, es una forma de vivir o una forma de sentir, pero sí creo que GECA necesitaba algo específico para que tomemos conciencia de la urgencia que tiene, no digo estos sectores, sino esta sociedad. La sociedad de la cultura no se establece solo en museos, en pintura, en actores, en actrices, incluso en divagar acerca de las leyes que van a legislar algo. La cultura nosotros lo entendemos como eso que mueve el mundo, eso invisible que no se toca, no se palpa, pero que te produce algo que sí contribuye a cambiar. Y eso se genera desde la cultura, desde la sociedad y desde ese encuentro de culturas, interculturas. Y por supuesto creo que muchas veces mirando, esto también es otro apunte como algo personal, mirando siempre lo pequeñito y lo chiquitito y quizás lo que aparentemente es menos popular, ahí es donde se aprende, ¿no? Y eso tendría que ser al contrario, ¿no? Creo que la meta profunda que tiene GECA ahora es poder tornar las tornas. Quizás nosotros como gestores culturales titulados que nos dedicamos a esto, tenemos que ser simplemente esa catapulta para impulsar, pero también ese recogedor de experiencias, de personas, de historias que realmente son importantes para ese cambio de sociedad que tanto necesitamos. Pues muchísimas gracias, Amparo. Yo creo que a los que habrá pocos que no conozcan lo que es GECA, pues tendrán muchas ganas de acercarse a esta asociación, porque es una asociación que, como bien dices, es representativa de la cultura en sociedad, ¿no? Y no se trata de mirar minorías, sino de incorporar, de incluir, de construir. Y GECA está haciendo un gran camino de tu mano y de todo el equipo en este sentido. Siguiendo un poco con las presentaciones, me gustaría que Raquel nos contara la gestión que ella desarrolla en la Fundación Music for All y fundamentalmente cómo a través de esta fundación la cultura intenta integrar lo diferente, lo diverso, y cuál es el objetivo, ¿no?, que la Fundación tiene y que tiene también para devolverle a la sociedad. Buenas, pues muchas gracias. Pues a ver, la misión principal de la Fundación es mejorar la accesibilidad y la inclusión de la cultura y en especial de los conciertos de música y los festivales de música. La Fundación comenzó en un festival de música que se hace en Almería, en Cultural Cedes, implantando una serie de medidas de accesibilidad
y poco a poco se fueron implantando cada vez más medidas y de ahí se quiso extrapolar y llevar a más festivales de música, llegando hasta el punto de que Cultural Fest es uno de los festivales de música más accesibles a nivel de Europa. Y entonces de ahí pues, nació la fundación de esa iniciativa y nuestra misión es ayudar a que cualquier festival de música, concierto o incluso cualquier actividad cultural sea accesible, pero también inclusiva, ¿no? Que no solamente hay que implementar esas medidas de accesibilidad para que todas las personas podamos disfrutar de la música, porque al final es el entorno en el que está discapacitado, el que pone las barreras, las limitaciones para que todos podamos disfrutar, sino que además es muy importante contar con artistas con discapacidad o con otro tipo de capacidades al final, porque nos estamos perdiendo esa diversidad, de esa forma de ver la cultura, la vida, la música, de sentir el arte, sino ponernos las gafas de otras personas, de cómo ven su realidad, cómo ven el mundo y compartir eso, pues si no contamos con todo tipo de personas, pues nos estamos perdiendo en la cultura. Sí, además, también no solamente como artistas, no solamente como asistentes, sino también como trabajadores. Una de las cosas que trabajamos en la Fundación es que cada vez se contraten a más personas con discapacidad para formar parte de la producción de eventos culturales, puesto que prácticamente, bueno, les cuesta encontrar trabajo en general, pero más aún en el sector de la cultura. Entonces, desde aquí, desde Almería, estamos formando a personas con discapacidad sobre la producción de festivales, sobre comunicación, sobre todas las áreas de una productora, para que luego después nos echen una mano durante el verano. Genial. Me parece que la tarea que están desarrollando, Raquel, es para tomar ejemplo, ¿no? Y para llevarla a otros ámbitos. Me ha parecido muy interesante dos cuestiones que resaltaste, ¿no? Que la accesibilidad no tiene que descartar la inclusión y que una cosa lleva implícita a la otra, ¿no? Yo creo que el concepto de inclusión no significa incorporar minorías como si sumáramos diversidad, pero la diversidad quedara ahí presente, sino que es crear una realidad en donde todas esas diferencias puedan en realidad compartirse, puedan mirar, como tú dices, con las gafas de otros, las limitaciones que otros sectores pueden tener, pero con la idea de gestionar, nunca mejor dicho, de gestionar en este caso inclusión, accesibilidad, el respeto y la tolerancia también hacia lo que es diverso, ¿no? Hacia lo que es diferente. Sí, porque bueno, es muy importante el enriquecimiento no solamente del ámbito de la discapacidad, como decíamos, sino de toda la diversidad que hay cultural. Por ejemplo, hace poco estuvimos, de hecho, en el Lollapalooza de Chile, de Santiago de Chile, con un convenio de colaboración donde ellos vinieron aquí a Almería para ver las buenas prácticas que estábamos desarrollando y después fuimos nosotros allá a ver también y a aprender. Y la verdad que fue una experiencia súper enriquecedora porque con tanta distancia de un continente a otro, las formas de trabajar son diferentes y no mejores ni peores, sino diferentes y nos enriquecimos, pero por ambas partes totalmente. Y es lo que dices, al final tener esas gafas de la diversidad en todo el entorno cultural es increíble porque nos enriquece a todos. Bueno, genial. Ojalá que sigan por ahí, que tomen ejemplo también otras fundaciones y artistas en general, ¿no? En todos los ámbitos de la cultura. Gracias, Raquel. Saúl, como profesor de universidad, está en contacto también con otro mundo, ¿no? Que es el mundo académico. Y yo creo que el mundo académico también tiene un compromiso social que así debe asumir, y un compromiso cultural muy importante, ¿no? Yo sé el trabajo que realiza Saúl, la creación de un máster en gestión cultural, que me parece un trabajo encomiable. Los que estamos en el mundo académico sabemos que crear un máster, una titulación nueva, es
una tarea más o menos como la del Quijote, que tiene Julia, ¿no? Sí, así que felicitaciones solo por eso, ¿no? Ya empezando por eso, mejor dicho. Bueno, y sé que tú tienes un interés desde tu función tanto universitaria como de la gestión cultural en sí, por aplicar muchos objetivos de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, de los que se habla mucho, de los que la Agenda 2030 no deja de mencionar, y que aparecen en muchas infografías, pero que a veces al resto de la ciudadanía, a la comunidad, a los que van de a calle, no llegan a entender, ¿no? Entonces, ¿cómo casa esto de los objetivos de desarrollo sostenible con la cultura, con la gestión cultural, con la sociedad en su conjunto? Bueno, muchas gracias por la invitación. Hola, compañeros y compañeras. A ver, mi nombre es Saúl Lázaro y sí, trabajo como profesor en la Universidad de Huelva. Y bueno, voy a empezar un poco explicando a qué me dedico. La Universidad de Huelva fue pionera en el año 2012, si no recuerdo mal, con la creación de un grado específico en gestión cultural. De hecho, se llama grado en gestión cultural. Fue la primera universidad de España que implantó un estudio de grado sobre esta titulación, aunque sí existían estudios de posgrado desde hace mucho tiempo, de los años 80, sobre todo en Cataluña, pero desde Huelva pues, fuimos los primeros que implantamos estos estudios. Luego nos siguió Córdoba, posteriormente siguió también Santiago de Compostela en su campus de Lugo, y bueno, son actualmente las 3 universidades donde se pueden cursar estudios de grado de gestión cultural. Me gustaría decirlo porque es bastante desconocido para muchas personas y creo que es bastante interesante. Respecto a lo que comentabas del máster, bueno, yo soy un pequeño granito dentro de la comisión del máster que hay creada por las 3 universidades para intentar poner esto en marcha. De hecho, Amparo pues, también pertenece a esta comisión y bueno, ahí estamos. Es verdad que, como has dicho, es una tarea hercúlea, quijotesca casi, y ahí estamos peleándonos con la NECA y con todas estas gentes, ¿no? A ver si, si somos capaces de tirarla para adelante, pero yo creo que sí. Yo siempre soy optimista y creo que lo haremos. La gestión cultural. A ver, a mí me gustaría empezar un poco hablando de qué es la gestión cultural, de una manera muy sucinta, porque yo creo que desde GECA, en realidad, tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Esto es como si fuéramos unos superhéroes, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué? Pues tenemos una gran responsabilidad, y además yo siempre a mi alumnado le pongo este ejemplo. Creo que las personas que nos dedicamos a la gestión cultural, y todos los que estáis aquí lo sabéis, pues somos un poco superhéroes. Yo le pongo una imagen de Superman, siempre, ¿no? Porque es verdad que tenemos que saber un poco de todo, tenemos que saber gestionar un poco de todo, tenemos que saber improvisar, tenemos que ser grandes o muy rápidos resolviendo problemas, en fin, somos un poco como superhéroes. Y se dice que el superhéroe, ¿no? Un gran poder, pues requiere una gran responsabilidad. Y gestionar cultura es un gran poder. Por tanto, requiere una gran responsabilidad. La cultura tiene muchísimas acepciones, pero a mí siempre me gusta quedarme con 2. Cicerón acuña hace muchos años el término cultura animi, que significa algo así como la cultivación del alma. Y hay otra acepción que define la cultura de una manera más prosaica quizá, ¿no? Menos poética, ¿no? Como Cicerón, que dice que la cultura es el conjunto de ideas, de conocimientos, de tradiciones que caracterizan a un pueblo o a un grupo, ¿no? A un pequeño grupo. Entonces yo me pregunto, si nosotros pertenecemos a una asociación de profesionales de la gestión cultural, que lo que hacemos es gestionar cultura, ¿habrá algo más importante que gestionar algo que tiene que ver con el cultivo del alma y con las herramientas que caracterizan a un pueblo como tal o una comunidad? Yo creo que no. O sea, creo que tenemos entre nuestras manos la herramienta más importante que alguien puede tener, que es la cultura. Y de hecho, un pueblo sin cultura está abocado irremediablemente a su desaparición. O sea, eso es así. Por tanto, me gustaría reivindicar la importancia de las personas que trabajamos con cultura y la importancia de GECA como asociación que aglutina a personas que trabajan con cultura.
Dicho esto, ¿cómo unimos esto ahora con los ODS? Pues, bueno, yo más que unirlo con los ODS, lo enfrento a los ODS, o no sé cómo decirlo, ¿no? Para no ser muy beligerante. Como todos sabemos, hay 17 ODS, ciento y pico de OE, ¿no? De objetivos específicos, tal. En ninguno de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, después de explicar lo que hemos explicado, y que además cuando lo dices en todos los foros, todo el mundo asiente y todo el mundo dice que está de acuerdo y que la cultura tiene esa importancia y tal, ninguno de esos objetivos hace referencia a la cultura. Y entonces cuando tú investigas sobre eso, enfrentas eso, haces escritos, como ha sido mi caso, sobre ese tema, pues lo que te contestan es que la cultura es transversal a todos ellos. Transversal. Vale. Toca todos los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, transversal, si lo buscamos en el diccionario, también significa sesgado. ¿Vale? O sea, transversal no es la panacea, no es la palabra mágica para hacer visible lo que no lo es, que es como se utiliza. Es algo que se utiliza para cuando tú no estás, decir que estás de una manera transversal. No, mire usted, transversal no. La cultura tiene suficiente entidad como para estar con un objetivo de desarrollo sostenible íntegro para ella. Me da igual, si hay 17, perfectamente puede haber habido 18, no hay ningún problema. Nadie iba a poner ninguna dificultad a eso. Entonces, a raíz de esto, porque un poco esto es como la mujer del César. No solo basta con ser la mujer del César, o sea, con ser mujer, sino hay que parecerlo. Entonces, si no sales en la foto, no estás. Y la cultura no sale. Por tanto, no estás. No me vale, no me vale lo de la transversalidad. A raíz de esto, yo hice una pequeña investigación de una publicación que va a salir dentro de muy poco. Ya está, ya tenemos ISBN y demás. Lo va a editar Comares. Y hablo sobre un caso muy parecido, pero en lugar de los ODS, en el POCTEP. El POCTEP, para quien no lo sepa, es el programa de cooperación transfronteriza de Interreg entre España y Portugal. En 31 de marzo de 2022, si no me falla la memoria, vio la luz el programa POCTEP 21-27, que consta de 5 objetivos políticos, un objetivo político específico, 6, tiene 13 objetivos específicos, todos ellos interrelacionados y bueno, luego con un montón de acciones especiales y demás. Volvemos a encontrarnos el mismo problema. En ninguno de los objetivos específicos aparece la cultura. Y el POCTEP, además, se basa, o una gran parte del POCTEP, aquí no voy a explicar, son muchos datos, pero bueno, se basa en proyectos de índole cultural. Es un poco, cuanto menos, extraño que ninguno de esos objetivos políticos, que son los 5 objetivos, digamos, prioritarios que dirigen el POCTEP y que luego redirigen los demás objetivos específicos, pues hable de cultura. Solo en 2 de los objetivos específicos se nombra la cultura, pero tampoco de una manera muy... o sea, con demasiada... O sea, que sea el punto más importante del objetivo. Entonces, volvemos a encontrarnos con lo mismo. Yo creo que estos encuentros tienen que valer para reivindicar ese poder que la cultura tiene, pero a su vez también para exigir que ese poder se vea reflejado en los documentos que, digamos, están rigiendo los designios, porque es así un poco del planeta, como son los ODS, no hay nada que se mueva ahora mismo en ningún sitio que no tenga relación con los ODS. Y no es de recibo que la cultura no aparezca ahí. La cultura es quizá el elemento más eficiente y más sostenible para reforzar las identidades culturales de una población vulnerable, de una población en peligro de exclusión. Me da igual, o sea, podemos extenderlo a cualquier caso. Entonces, es
una de las herramientas más importantes que tienen este tipo de comunidades para poder crecer y para poder salir de esas situaciones pues de exclusión, de vulnerabilidad en la que se encuentran. Creemos que la cultura es un vehículo fundamental en el que poder subirte para poder salir de estas situaciones. No puedo estar más de acuerdo, Saúl, con lo que acabas de decir, y no lo puedes haber explicado mejor. Eres profesor universitario y se nota. Así te lo agradezco. Mira, a mí se me vino algo a la cabeza de cuando yo estudiaba en la universidad allá en Argentina, muy lejos, y hace muchos años, casi en el Pleistoceno, cuando era alumna. No será tanto. No se nota, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo en una de las asignaturas, bueno, que se llamaba Introducción a la Historia, justamente, que un profesor que ya fallecido, pero contaba la diferencia que existía. Dice, muchas veces se confunde civilización con cultura, y hay una gran diferencia. Las civilizaciones son como los seres humanos, nacen, crecen, se reproducen, algunas con mayor o menor éxito, pero todas están destinadas a desaparecer como civilización. En cambio, la cultura, decía él, y me grabó mucho una frase, ¿no? Él decía, la cultura es todo aquello que hace el hombre. Todo es cultura. Cultura es una gran obra de arte de Picasso, pero también es lamentablemente la bomba atómica, y también puede ser un elemento de destrucción. Entonces, si las civilizaciones desaparecen, lo que perdura es la cultura. Y tú hablabas de la necesidad de los gestores culturales, yo creo que de otros ámbitos también, que la cultura sea como una herramienta, ¿no? Una herramienta que unifique y que nos lleve a un discurso en común. Y yo pensaba, pues la cultura es un poco entonces la memoria de estos pueblos, ¿no? De estas civilizaciones que a veces desaparecen. Él ponía el ejemplo, ponía un ejemplo de historia antigua, ¿no? Entonces decía, el Egipto antiguo ya no existe, la civilización faraónica ha desaparecido, sin embargo está viva, porque hay una cultura que la está avalando, ¿no? Absolutamente. Lo que me decías me recordó mucho estas enseñanzas de hace muchos años. Yo creo que la cultura como herramienta, como memoria de esos pueblos, y los gestores culturales o asociaciones tan maravillosas como GECA, por ejemplo, están llamadas fundamentalmente a crear herramientas, a crear caminos, a crear espacios y a dar herramientas para hallar soluciones y brindar estrategias con el objetivo de crear políticas de intervención, ¿no? De implicar a todos los agentes sociales y crear políticas de intervención. Y esto me da pie para recibir a Paco, porque Paco es técnico de cultura del Ayuntamiento de Herrera, es decir, él puede ser ese enlace o una de esas personas, esos granitos de arena que hacen un mundo, de estas personas que transmitan el sentir que asociaciones como GECA tienen a la política, ¿no? A los sectores políticos. ¿Y qué hacen los políticos por la cultura? Entonces, bueno, pero Paco además tiene un grupo de teatro, ¿no? O participa en un grupo de teatro, pero además tiene una función fantástica, porque apadrina proyectos de cultura con un país como Cuba, ¿no? Digo un país como Cuba porque cuya realidad a veces es muy sesgada, repitiendo palabras de Saúl, sesgada en el conocimiento que la mayor parte de la población tiene. Entonces, Paco, ¿qué nos puedes decir tú del rol que tienen los ayuntamientos o que deben asumir los ayuntamientos en temas de transmisión de esa cultura, de esa memoria, y de tu experiencia con estos proyectos con Cuba? Bueno, pues la cultura es el conocimiento, el formarte como persona, como ciudadano, un modo de vida en la comunidad. Vamos a ir lanzando frases, ¿no? Sobre todo en el medio rural, en un pueblo pequeño con 6.500 habitantes. Yo recuerdo los años 80 que no había ni infraestructura de cultura,
En la primera legislatura de gobierno del 79 al 83 no había ni concejal de cultura, no todo. Estamos hablando de la Andalucía profunda, saliendo de una dictadura a una democracia que todavía se caía, y cómo transformar la sociedad a través de la cultura. La cultura es una herramienta de transformación social que es dinámica y está en constante proceso de transformación. Cómo llegar a la comunidad, cómo crear un proyecto, porque también nosotros los que trabajamos en los ayuntamientos tenemos un concejal de cultura, un jefe, que algunas veces no tienen ni preparación ninguna. Yo ya llevo 8 concejales en mi vida profesional y he tenido de todo. Gente muy buena y gente que mejor no habrá tenido, pero bueno, el pueblo es el que vota y lo que más te duele es que a veces estamos muy alejados de la capital también y nosotros nos tenemos que reinventar constantemente buscando recursos y crear, porque no hay un programa político de cultura con el partido que gana las elecciones, porque lleva una idea muy bonita, pero los programas se hacen para no cumplirlo, ¿sabes? Y luego la formación que he dicho antes del nivel del Consejo de Cultura, que es lo único que te pregunta si hay mucha gente en tal evento. Hay mucha gente, está lleno, es lo único. Y las actividades ellos las miden de la siguiente manera. Esta actividad me cuesta 500 € y había 30 participantes. Esto me sale muy caro, esto no me interesa. No ven el trasfondo de esa actividad cultural, de ese evento que se organiza y cómo les llega a la ciudadanía, que también le estamos dando cultura, conocimiento y sobre todo que sean personas libres pensadoras. Eso es fundamental. Que no se dejen manejar por nadie, sean libres. Y la cultura juega un papel muy importante, porque nos da una libertad inmensa. Pensar, ser crítico, la capacidad de decidir uno por sí mismo, porque todo lo que estamos aquí hemos decidido estar aquí, en este maravilloso evento que doy gracias a mis compañeros de GECA, a ti, bueno, a todos, ¿no? Por acordarse de mí, ¿no? Pero en el medio rural, hombre, lo sufrimos mucho porque depende del político que te toque de turno, tienes unas competencias o tienes otras, o ninguna. Que también vamos a encontrar actividades organizadas y como técnico de cultura no me entero de nada. Pues esta realidad la hemos compartido con compañeros de la comarca y decidimos los técnicos de cultura, al margen de los políticos, montar por nuestra cuenta un programa de cultura mancomunada. Cuando creamos este invento, a raíz también de consultas con la población, porque estamos en contacto con el tejido asociativo, hablas con ellos, las personas se acercan, porque tú eres el que está en contacto directo con la población. El político para lo malo te echa a ti, y para lo bueno salgo yo la foto. Pues a mí eso me da igual salir la foto, ¿no? Yo sé mi trabajo, cuál es lo que tengo que hacer. Pero a veces nosotros actuamos con nosotros mismos. O sea, yo las reuniones que pongo con el consejero puedo tenerlo cada 2 meses, o pasan 3 meses, o lo tengo los otros días seguidos, ¿vale? Y esa es la forma, reinventarnos. Entonces creamos un programa de cultura mancomunada. ¿Cuál es el problema? Nosotros empezamos a compartir con el tejido asociativo que tiene cada municipio, intercambiarlo entre sí, porque la comarca de la Sierra Sur de Sevilla, la comarca de Estepa, son 10 municipios, pero resulta que no nos conocíamos tampoco entre nosotros. Lo primero, compartir experiencias los propios técnicos de cultura, los gestores culturales. Intercambiar experiencias y la realidad de cada municipio, que a veces es distinta también. Compartimos muchas cosas en común, pero la realidad de cada municipio, que esté a 11 kilómetros, es distinta. A lo mejor en un municipio, pues, hay una gran afición al carnaval, en otro a la música, los géneros son variados. Y mi opinión que la cultura tiene que ser diversa y ofertar todo tipo de actividades. A raíz del diagnóstico que hagamos en la comunidad también. También hay que escuchar a los consumidores de cultura. Y crear público, que es importante. Pues creamos este invento y nos vamos a llamar a las instituciones públicas a pedir dinero. A ver cómo podemos pagar autobuses, intercambiar, porque también todos los municipios tienen una parte del patrimonio muy importante también, desconocido. Hemos descubierto patrimonio en nuestros municipios, en el Saucejo, en los Corrales, en Herrera, que cuando hemos visitado hemos descubierto que tenemos verdaderas joyas en nuestro municipio, que nosotros mismos debemos de valorar, cuidar, difundir y promocionar. Eso con respecto a... Yo puedo enrollar mucho desde el municipio. Y este invento, pues cuando llegamos a las instituciones, pues como anécdota tengo que decir que
Había un proceso de investir mi presidenta, Susana Díaz, en aquel tiempo, y el delegado provincial de Cultura nos echa a la calle cuando se da cuenta de que está reunido con técnicos de cultura, porque él quería estar reunido con políticos. Y a nosotros nos echan a la calle y nos acusan de dar un golpe institucional. Mira qué poderoso es la cultura. Pero bueno, hemos seguido luchando, hemos hecho exposiciones itinerantes con los diversos artistas plásticos de la comarca, tenemos un circuito comarcal de teatro que dinamizamos los grupos de teatro y ahí vamos sacando desde nuestro propio recurso y porque le echamos horas a los técnicos de cultura. Eso en el medio rural, desde el año 86 ahora, pues la realidad de los municipios han cambiado mucho. En algunas cosas hemos avanzado mucho y en otras nada, ¿no? Seguimos todavía anclados. Pero sí, la verdad que va calando la cultura y es muy necesario. Muy necesario. En Herrera, por ejemplo, contamos con 3 bandas de música. Contamos con un tejido asociativo que todos los años se van creando nuevas asociaciones. Y eso es importante. Y estar en contacto con ellas y atenderlas y echarles una mano, por supuesto. Y además, desde el municipio atendemos a los mayores que también hacen sus actividades, las atendemos también. Tenemos talleres escolares de teatro con los colegios y los institutos también. Tenemos un festival de teatro nacional que ya lleva 25 ediciones, donde participan grupos de Cuba, que a través de esa experiencia, y de Portugal. Con Portugal llevamos ya 4 años y hemos hecho un hermanamiento y compartimos actividades también. O sea, tenemos una comarca y un municipio que estamos en constante proceso de movimiento. La cultura es activa, no es algo estático y móvil, sino que proceso de cambio siempre. Pero tenemos una barrera muy importante que es el político. Si el político no está sensibilizado con la cultura, no te puede pegar cabezazo contra la pared. Que sería bueno montar una jornada de sensibilización para concejales de cultura y para alcaldes. Algunos para que sepan cómo se escribe cultura, si con C, con K, con Q, si va a intercalada porque algunos no tienen la menor remota idea. Algunos. A mí me dice mi alcalde, yo no entiendo de teatro. Digo, vayamos, pues consume. Si no consume, nunca. Y esa realidad en el municipio lo sufre, ¿no? Y bueno, el presidente puede hablar de muchas, ¿no? Los municipios en los años 80 pues eran un terreno sin abonar. La cultura que la población consumía era festejo. Era la feria, la verbena y para de contar, no había más actividades. Yo quería ver alguna actividad tangente a la capital o al municipio mucho más grande. Y está a 130 kilómetros de la población de Sevilla, asciende a 80 de Córdoba y asciende Granada y Málaga, estamos en medio, pues te tienes que desplazar. Pero hoy día no, hoy día tenemos un tejido asociativo fuerte, importante, que creamos cultura. Ya no es un producto que consumes, que compras, sino que ya lo creas tú con tu tejido asociativo, que es muy importante. Y hay que cuidarlo mucho, mimarlo y ayudarle y atenderlo. Y tener esa sensibilidad. Y humanizar los servicios públicos, fundamental. Paco, con todo lo que estás diciendo me dan ganas de mudarme a Herrera. Creo que estás dejando muy de manifiesto una cuestión que había quedado en el aire, ¿no? Que un poco la había introducido Saúl antes. ¿Por qué en los objetivos de la Agenda 2030 o por qué simplemente los municipios, quienes están a cargo de los municipios, los políticos, no ponen el acento en la cultura? Y esto de reinvertir recursos, de crear cultura, con lo poco o mucho que se tiene, bueno, es loable por un lado, pero es lamentable por el otro, que la clase dirigente muchas veces se vale de la cultura para alcanzar los cargos que necesita y luego se olvida de ello, ¿no? Yo rescato de lo que has dicho, lo de los librepensadores, la libertad que te da la cultura y la mancomunidad que están haciendo en estas localidades del interior, ¿no? En las localidades rurales. Sí. Me ha tocado hace unos meses llevar una parte de una exposición que inauguramos en Huelva, que vino a Madrid, a la Casa de la Provincia, pero que la llevamos a Rosiana del Condado, por ejemplo, y a la Casa de la Cultura que tienen allí, y la aceptación que tuvo la gente, muchos de ellos inmigrantes, muchos de ellos rumanos, fue increíble, ¿no? Así que hay un agradecimiento muy profundo a la gente que hace cultura
desde ámbitos que a lo mejor, como tú dijiste, no son la capital, no son los grandes centros de poder, aparentemente, pero en donde hay libertad de pensamiento, de creación y ganas de hacer las cosas. Así que, no sé, en tu nombre un agradecimiento a todos esos sectores, ¿no? Muchas gracias. Quería decirte también que, bueno, te voy a contar la experiencia con Cuba. A mí me invita un grupo de teatro de dos hermanas a visitar Pinar del Río en el 2005. Me quedo impactado de la forma que trabaja la cultura, muy distinta, no es mejor ni peor, sino de otra manera muy distinta. Me enganchó mucho los proyectos de cultura comunitaria porque lo tienen en todos los barrios de la ciudad y en todos los municipios. Y las casas de cultura están abiertas de domingo a domingo. Todos los días tienen actividades. Y lo que son capaces de hacer sin recursos y que lo que nosotros no somos capaces de hacer con recursos. Esa es la diferencia. El teatro, la música, los artistas plásticos, todas las manifestaciones se promocionan mucho. Yo creo que desde el punto de vista de cultura, nosotros el tema político lo dejamos aparte porque a nosotros nos interesa la cultura. Y estos años de intercambio de artistas que han venido aquí a la comarca de Herrera, nosotros que hemos venido allí, pues ese intercambio te enriquece mucho. Y además aprendemos, estamos siempre aprendiendo. Intercambiamos experiencias. Hemos tenido un intercambio con promotores culturales y directores de cultura, hemos tenido intercambio de experiencias, la verdad que enriquece mucho a uno mismo ya como persona y te sirve aplicarlo en tu territorio y ellos también. Y es muy importante, muy importante. Y ver los niños cómo trabajan la cultura, cómo lo hacen, es magnífico, que lleva mucho material. Todavía tengo un poquito de material. Nuestros niños pues son muy diferentes. Sí te voy a decir una cosa, de la experiencia de los talleres escolares de teatro, ha habido niños que han dicho, hoy es el día más feliz de mi vida, porque ha compartido con un compañero juegos, se han tocado, somos humanos, nos tocamos, jugamos, y no estar solamente con el móvil, sino que ese acercamiento, ese contacto, pues ha sido enriquecedor. Pero no solo con niños, te puedo contar una experiencia de mayores de 80 años, un matrimonio que se apuntaron a un taller de teatro, teatro familiar. Pues se apuntaron las 4 hijas y se apuntaron las 3 nietas, 3 generaciones haciendo teatro. Pues fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia que, vamos, la llevo siempre dentro porque eso es inolvidable, pero ellos participan en la confección del guión, bueno, ellos lo pasaron divinamente y eran personas que no sabían leer. El matrimonio mayor no sabían leer. Habían estado toda su vida trabajando en el campo, decidieron apuntarse y ellos decían que era el día más feliz de su vida. Cuando se montaron al escenario, ese aplauso del público, es maravilloso. Qué bonito que la cultura sea precisamente eso, ¿no? Que convierta el día más feliz de la vida a diferentes generaciones, que atraviese distintas generaciones, ¿no? Indudablemente. Y como herramienta de inclusión social, te puedo contar que los niños con discapacidad que están en teatro, voy a contar un caso muy personal. Una vez llega a la Casa de la Cultura, llega un niño, se sienta en el rebate, tenía 12 años, un niño que no hablaba con nadie, aislado de la sociedad, una discapacidad de un 66%, porque los compañeros de su edad, iguales, pues, de momento, ¿por qué miras así? ¿Por qué miras hacia abajo? Tratan de fijarse en lo diferente, ¿no? Para el rechazo. Entonces este niño se juntaba con niños más pequeños o con gente mucho más mayor. Bueno, pues llega a la Casa de la Cultura, que con un profesor en práctica que pasa a ser agente de desarrollo juvenil y muy apegado a él. Pero conoce la cultura, se apunta a los talleres escolares de teatro, estaba en sexto, le dimos el papel de narrador en El Quijote, maravilloso, fantástico, lo hizo divinamente, el director del colegio se quedó boquiabierto, y este niño pues, ha seguido en los talleres de teatro, está en el grupo de teatro, y es nuestro querido Juanma. Hoy es nuestro secretario, nuestro Juanma, una persona maravillosa, a la que queremos mucho, a la que todo el pueblo quiere mucho, porque se ha integrado en la sociedad, con todo el mundo, es una persona muy amable, muy cariñosa, muy servicial. Él aprendió a ser un servidor público
Algunas veces está contratado por el ayuntamiento, otras veces no, pero una persona que se ha superado hacia sí mismo, una persona capaz de gestionar, bueno, ahora mismo está con un programa de Andalucía Orienta, en prácticas con nosotros, a través de la Federación de Grupos de Teatro, y lleva la parte administrativa. Se llama porque hace todas las actividades y es uno más. Qué bien. Nos has dado un ejemplo clarísimo de integración y has tocado además diferentes grupos, ¿no? Que a priori son considerados minorías o excluidos dentro de la sociedad. Hablaste de discapacidad, de niños, de ancianos o de personas de tercera edad, de inmigrantes también. Entonces, bueno, la cultura crea identidad, indudablemente. Bueno, para ir cerrando esta maravillosa mesa en la que nos podríamos quedar muchísimo tiempo más, pero que daría ideas para hacer otras cosas, yo quisiera darle finalmente la palabra otra vez a la presidenta de GECA, a nuestra querida Amparo Rodríguez, porque a mí me gustaría lanzarle un reto o comentarle simplemente una idea que quiero que ella desarrolle, ¿no? ¿Qué puede hacer la gente, la ciudadanía, para acercarse a GECA? Porque GECA hace mucho por la sociedad, está haciendo esta nueva directiva, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer la ciudadanía? ¿Cómo se acerca a GECA? ¿Cómo conocen GECA? Pues, bueno, antes de eso yo quiero decir que esto es GECA. Lo que acabamos de vivir aquí, con, por supuesto, todos mis compañeros, yo los admiro a cada cual más y a todos los que no han podido venir, incluida a ti también, querida Sandra. Esto que ha pasado aquí con la última intervención de Paco, esto es GECA. Esto es GECA. Es algo orgánico, algo que sale, algo que fluye desde lo más sencillo. No hay, obviamente, podemos hablar de los políticos y podemos hablar de cómo podemos, sí. Pero si no podemos, porque no somos políticos, ahí estamos, ¿no? Esos ejemplos de sin nada lo hacen todo y encima consiguen que se te pongan los pelos de punta, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer la ciudadanía para acercarse a nosotros? Más bien el reto es qué tenemos que hacer nosotros para seguir acercándonos a la ciudadanía, ¿no? Estamos haciendo muchas cosas, todavía llevamos muy poco tiempo y obviamente hay que poner la casa en orden, como decimos todos. Nos quedan muchas cosas por hacer y queremos que se cree la necesidad de que profesionales de la gestión cultural quieran estar en GECA. Eso es lo bonito, que no sea... Obviamente hay una página web, gecaandalucía.org, que ahí pueden contactar con nosotros, ahí hay mails, ahí hay comunicación, ahí hay teléfono. A través de ti, Sandra, que puede ser también el nexo en todo esto, también puede facilitar tanto mi teléfono personal como el de mis compañeros o mails, pero quizás el reto es nuestro. Lo que ha dicho antes Saúl y lo que también compartimos Raquel, Paco y todos los que no estamos aquí, tenemos una gran responsabilidad y entonces tenemos que demostrar ese programa que presentamos, que es simplemente, pues cerrándolo de nuevo, ¿no? Es humanizar, ya no solamente la gestión, sino creo que la sociedad en sí, ¿no? Entonces, aún así, estamos haciendo muchas actividades. Se me ocurre que el próximo 6 de junio, en Las Setas, en Sevilla, en el sitio, en el espacio que tiene el ayuntamiento que se llama Anticuarium, ahí vamos a hacer un primer encuentro de GECA de Andalucía Occidental, donde, bueno, por supuesto que todos los compañeros, amigos, sean socios o no socios. Esto es una familia abierta, porque nosotros aquí no le vamos a cerrar las puertas a nadie. Obviamente contaremos qué es lo que hacemos, contaremos cómo queremos profesionalizar y mejorar al fin y al cabo este mundo, construyendo puentes para evitar y eliminar esas barreras, pero todos los que quieran estar invitados, entendemos que se va a celebrar otro evento en Andalucía Oriental, con lo cual, bueno, pues toda la gente que esté interesada en este evento, el día 6 de junio a las 7 de la tarde, creo recordar. Todo esto va a estar publicado en nuestra web, está invitado para escuchar lo que tenemos que hacer, que simplemente es un poquito más de esto, es un encuentro para conocernos. Antes Paco ha dicho algo y también creo que algún compañero. Lo importante de todo lo que hagamos es el contacto que creamos con la otra persona. Creo que ese es el problema de los políticos, no me quiero meter en nada político, pero hay cosas que se dicen al aire sin conocer a la persona que tienes delante. Preocúpate de a quién tienes delante para darle a esa persona lo que necesita, ¿no? Desde GECA estamos trabajando así, ¿no?
Aquí en GECA hay gente de todo tipo, de todo color, incluso haciendo un pequeño chiste, a él le gusta presentarse así. Tenemos hasta un negro, que él dice que viene a poner un punto de color entre tanto blanco, ¿no? Que es nuestro querido Agustín, que trabaja contigo, ¿no? En el Consejo de Cultura Social, que él es de Senegal. Igual que esta diferencia, por decirlo de alguna forma, hay compañeros de todos tipos de partidos políticos con ideas diferentes, con sus sectores diferentes, y esto es GECA, ¿no? Que al fin y al cabo no es otra cosa sino un ejemplo de la vida, ¿no? Entonces, queremos que la gente se acerque, sí, los necesitamos, pero también vamos a ser nosotros los que provoquemos también ese primer efecto boomerang, ¿no? Y si necesitas cualquier cosa, Sandra, ya sabes que estamos disponibles para todos aquellos que necesiten comentarnos algo, ¿vale? Sol, te agradezco infinitamente, Amparo, le agradezco a todos los compañeros de GECA que están aquí y los que no están, que están en espíritu y apoyando cada una de las palabras que se dijeron aquí, porque me consta que todos tienen un mismo objetivo común, que es la defensa de la cultura, poner el pabellón de la cultura muy alto y humanizarlo, ¿no? Como decía Amparo, transmitirlo a la sociedad y tener un ida y vuelta. Pero bueno, no tenemos que olvidar entonces el encuentro que GECA propone el 6 de junio para conocer GECA y para que GECA los conozca, para proponer y para construir juntos en el Antiquarium de las Setas a las 7 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por crear cultura, que de eso se trata.